Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor Carlos Bolívar desde Colombia. Hoy vamos a entrar a un tema que es fundamental y muy importante para ti, mi amado hermano, mi amado amigo, que dices tener ministerio, que dices ser siervo de Dios. Y realmente esto me motiva a hacerlo porque en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, encuentra uno muchísimas personas y todo el mundo dando palabra y todo el mundo haciendo prédicas, aún haciendo videos, aún están haciendo transmisiones en vivo. Y cuando uno los escucha, cuando uno analiza lo que están hablando, lo que están escribiendo, a través de la luz de las Sagradas Escrituras, encuentra uno que están demasiado equivocados en los conceptos que están dando sobre la palabra, porque no están teniendo en cuenta ni los contextos, ni las épocas, ni los tiempos en los cuales fue escrito esto y para quién fue escrito y por qué motivo fuera escrito, sino muchas veces toman la palabra de Dios en forma literal y de ahí dan conceptos personales, y resulta que la palabra de Dios no permite ni opiniones personales, ni de ti, ni de nadie, ni de mí. Entonces vamos a entrar a la palabra, a mirar si yo tengo ministerio o si no tengo ministerio, porque la verdad, el ministerio del Señor Jesucristo es una vocación otorgada por Él mismo y no una profesión. Vuelvo a repetirlo: ser ministro del Evangelio en las diferentes áreas en que la iglesia se maneja es una vocación, un don otorgado por el Señor Jesucristo, mas no una profesión que tú quieras escoger para trabajar de aquí en adelante con la excusa de que estás sirviendo a Dios. Recuerdo que hace unos años atrás acudí al seminario bíblico donde yo me formé y donde salí egresado en el año 1993. Es el seminario de las Asambleas de Dios de Colombia, aquí en Colombia. Y me sorprendió porque de la puerta de la reja principal hacia adentro vi muchos jóvenes de 17 años, de 18 años, de 20 años, de 20 y tantos de años, todos preparándose en teología. Y entraban y se saludaban, o su saludo era: hola pastor, ¿cómo está? Hola pastor, ¿cómo está? Hola pastor, ¿cómo está? Hola profeta, ¿cómo está? Hola profeta, ¿cómo está? Y así sucesivamente. Lo único que faltó fue que el señor del guarda de seguridad también le dijeran: hola pastor. Entonces, en estas épocas, en estos tiempos modernos, muchos han tomado el ministerio de Jesucristo como una profesión, para la cual salen de sus colegios. Ya no van a las universidades algunos, sino entran a los seminarios bíblicos patrocinados por sus padres, que son cristianos, para que ellos estudien teología y supuestamente salir con un título para ser pastores. Entonces es delicado, porque esto ha llevado a que la palabra de Dios no se enseñe en forma correcta, con el pensamiento y la esencia del verdadero evangelio de sana doctrina del camino angosto, sino que han dado sus opiniones personales y han dado sus conceptos personales, y es lo que predican hoy en día, alejando a la gente, alejando a la iglesia de la verdadera palabra del Señor. Entonces vamos a entrar a la palabra, a ver si tú tienes ministerio o no tienes ministerio, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir al libro de Isaías capítulo 6 y vamos a ver el perfecto ejemplo de cómo una persona recibe el ministerio, y también cómo saber o cuál es el procedimiento, los pasos para saber si yo tengo ministerio o no tengo ministerio. Porque eso no es simplemente coger la palabra de Dios, leerla y venir a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, porque realmente no está transmitiendo nada, ni el Espíritu Santo te está usando. Entonces vamos a ver la historia del profeta Isaías, cómo fue el llamado y cómo fue su proceso, ¿sí?, para servirle al Señor. Vamos al capítulo número 6, estoy con la versión Reina Valera 1960. Dice: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces, vamos a ver el primer paso. Realmente, si tú eres un ministro del Evangelio, lo primero que debes haber tenido es un encuentro sobrenatural, una experiencia sobrenatural. Entonces, ve preguntándote a ti, que enseñas la palabra, que te has puesto un título, ¿has tenido una experiencia sobrenatural? ¿Has visto al Señor? ¿Has oído su voz? ¿Has tenido experiencias de cosas que no son realmente físicas, humanas, que te han llevado a servir al Señor? Si no has tenido ese primer paso, estás ejerciendo un ministerio que es equivocado y estás ofreciendo fuego extraño, porque no has sido llamado. Voy a poner el ejemplo. Todas las naciones tienen ministros. ¿Qué es un ministro? Un ministro es un representante del gobierno, pero no es ni el gobierno y no es el presidente. Representa una área del gobierno y tiene que rendir cuentas al presidente de la república de tu nación, ¿cierto? Pero no puede tomar las decisiones que quiera, porque hay muchas de ellas que tiene que consultarlas y sean aprobadas por la cabeza. Entonces, ser ministro es un representante en este caso, en la iglesia, es un representante de Cristo. Entonces, para ser representante de Cristo, tienes que haber sido nombrado por Cristo. En ninguna nación del mundo, nadie puede autoproclamarse ministro de una área específica sin ser aprobado o nombrado por el mismo presidente de la república. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Y hoy vemos a muchos que se han autonombrado ministros del evangelio con títulos X, Y o Z y están elevando fuego extraño. Miren lo que dice la palabra en el verso 5, para que note. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la condición para que tú seas, o el requisito para que tú seas llamado por Jesucristo al Evangelio? Hay muchos que me han dicho, pastor, por estudiar teología, ser cristiano, ser bautizado, tener el Espíritu Santo. No, la verdad, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es que no hay un solo requisito para que tú seas un ministro del Evangelio, sino el único que realmente hay es que hayas sido llamado por Dios mismo. Y cuando tú has sido llamado por Dios mismo, Él se te revela a ti. Pero si tú no has tenido una experiencia sobrenatural con el Señor, perdóname, pero estás elevando fuego extraño y has tomado un ministerio que no te corresponde. Mira lo que sucede y por qué decimos que no hay un solo requisito humano para que tú puedas realmente ejercer un ministerio. ¿Sí? Porque no lo hay, la palabra no lo dice. El apóstol Pablo por allá nombró unos requisitos para los obispos y más adelante vamos a verlos. Dice, verso 5 dice, entonces dije, ¡ay! Está hablando el profeta Isaías y ahí no era profeta. En este momento no era profeta, porque Dios no se le había revelado. Y para ser ministro del Evangelio, Dios mismo tiene que revelarse a tu persona o a mí mismo para yo poder transmitir su palabra. De lo contrario, no soy nada. Soy un impostor. Miren lo que dice la palabra. Dice el profeta en el verso 5. ¡Ay de mí! Y exclama ese ay de dolor, de angustia. ¡Ay de mí! Dijo, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces note que cuando él da la expresión soy un hombre inmundo, se está autocalificando a sí mismo como un pecador. Y cuando él dice de labios inmundos, imagínese su corazón. La palabra que dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Así que ese hombre tuvo que haber sido un corrompido de labios para que diga inmundo. Inmundo trae la connotación de algo que ya está deshecho. Tú tienes, por ejemplo, una fruta muy linda, la dejas sin refrigerar, la dejas un tiempo, la fruta se va dañando, ¿cierto? Y llega el momento en que huele a feo, pasa de podrirse a ser inmunda y nauseabunda, y así mismo se estaba calificando el profeta, y en ese momento, le recuerdo, no era profeta, y el Señor se le reveló. Y vuelvo te pregunto, ¿el Señor se te ha revelado a ti? Porque si no ha sido así, ponle cuidado a esta enseñanza.
Dice, y habito en un pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos a Jehová. Entonces, primer requisito para saber si soy un ministro del Evangelio o he sido llamado al ministerio es que he tenido un encuentro sobrenatural con el Señor. Dice el verso 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, ojo y atentos a esto, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7, ojo a esto, dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, y aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Entonces, primero, para yo saber si soy ministro, tengo un encuentro sobrenatural, ¿cierto? Segundo, el mismo Señor envía a un ángel que lo purifica a uno los labios y el corazón. Ojo a esto. El mismo Señor es quien purifica los labios y el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerdo que hace unos años atrás, en la iglesia que se estaba trabajando en la ciudad de Fusagasugá, en Colombia, un día estaba así en una mesa dando una enseñanza, y a mi lado derecho había una hermana que se decía, o dice, no sé porque no volví a tratar con ella por la distancia, ser profeta del Dios viviente. Y estaba lleno de hermanos por los lados. Y ella se la pasaba dando profecía, que Dios le hablaba, que Dios no sé qué, que Dios sí sé cuándo, y eso me ha dicho, tenía a todo el mundo deslumbrado con su cuento. Pero era vulgar de labios, se le salían las vulgaridades. Y antes, aquella noche, delante mío, se le salió una vulgaridad, y antes ella misma le dijo a la hermana que estaba al frente, le dijo, oiga hermanita Paola, ¿cierto que yo soy grosera? Pero así me usa Dios. Mentiroso el diablo, porque para que tú seas usado por Dios, el mismo Señor envía un ángel y te purifica, te transforma y te limpia. De lo contrario, no serás usado por Dios. Y vemos a hombres blasfemos, mujeres blasfemas, que son vulgares, que son sucios de labios, que son ofensivos en su boca, y aún así dicen que sirven a Dios, y es mentira. La palabra de Dios es clara y no se equivoca. Miren lo que dice acá, verso 8, dice, después oí la voz del Señor. Entonces, primero tengo que tener el encuentro sobrenatural. Segundo, el Señor me purifica. Y después de que Él mismo me purifica, ahí sí oigo la voz de Dios. Entonces no me venga ni a nadie a meter los dedos a la boca a decirme que es profeta, que es pastor, que es evangelista, que es maestro de la palabra o supuesto apóstol, cuando sus labios y su corazón no ha sido purificado por el Señor. Es imposible, porque Él no contradice su palabra. Entonces, si Dios no te ha purificado, o si tú eres sucio de labios, créeme que no has sido purificado. Y si no has sido purificado, fíjate que no oyes la voz de Dios, porque el mismo profeta en el verso 8 dice, escuche, y vuelvo y lo repito, aún no era profeta. Ese fue en el momento en que fue llamado por Dios al servicio. Verso 8 dice, después de ser purificado, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces, fíjense una cosa, mi amado hermano, que si tú no has sido purificado por Dios, si tú tienes tu boca sucia, blasfema, llena de lascivia, llena de mentiras, llena de engaños, llena de palabras deshonestas, es porque no has tenido un encuentro sobrenatural con el Señor. Entonces no me vengas a decir y no sigas engañando a la iglesia diciéndole que Dios te habló, porque Dios no le habla a un vaso sucio. Primero lo limpia, lo purifica, lo transforma y ahí sí le habla y lo envía. Después de oír la voz de Dios, dice que Él le respondió y dijo, heme aquí, envíame a mí. No puedes hablar con Dios si Dios no te habla a ti. Y para que Dios te escuche, necesitas ser limpio y purificado a través de la palabra de Dios, tu vida. Y eso es una obra del Espíritu Santo de Dios, cuando tú entras a su palabra. Miren lo que dice el verso 9. Y dijo, anda,
Le respondió Dios: y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por ciento, mas no comprendáis. No vamos a seguir en esta porción más porque es clara. El hombre llamado Isaías, antes de ser profeta, primero tuvo un encuentro sobrenatural donde vio al Señor en el templo y vio ángeles. O sea que no necesariamente tengo que ver al Señor, pero sí tengo que tener un encuentro sobrenatural con todo su entorno, su trono, sus ángeles, su Espíritu Santo o Él mismo. Segundo, tengo que ser limpiada mi boca y purificada por Él mismo. Tal vez no venga un ángel a limpiarte y a purificarte, pero Él dejó su palabra que te transforma y te limpia de todo pecado. Ella te va transformando cada vez que entras en ella. Podríamos decir que este es el carbón encendido que te purifica y te limpia. Recuerdo, recién yo estaba en el seminario bíblico con esa fe y esas ganas de verdad de servirle al Señor tan tremendas. Estaba yo en un local que yo tenía con una tipografía, porque fui impresor hace muchos años cuando era joven. Tenía más o menos 17 años. Y sin embargo, mi deseo y mi anhelo de servirle al Señor. Y en aquella época estaba mal económicamente. Y recuerdo que siendo tan joven, estaba debiendo la renta o el arriendo, para que me entiendan en sus naciones, del local donde yo tenía las máquinas, imprimía para poder sobrevivir o vivir. Y estaba debiendo la renta más o menos como 4 meses, y llegó el hijo del dueño de la casa y me dijo: señor Bolívar, usted es un estorbo para nosotros, váyase de aquí, déjenos una máquina y lárguese. Y el hombre dio media vuelta y se fue. Yo quedé humillado, quedé maltratado y con mi corazón dolido. Y yo levanté, recuerdo que mis manos al cielo, e hice esta posición y dije: Dios, ¿por qué? Y sé que se escurrió una lágrima solamente por mi ojo derecho. Y en ese momento, estando yo solo, escuché una voz de varón que ni el mejor locutor del mundo entero la tiene, gruesa, espectacular, y me dijo: Carlos, te necesito en Santander, vete para Santander. Y estoy hablando que era más o menos 2, 3 de la tarde. De lógica, estando yo solo, yo me atemoricé, me asusté y volteé a mirar por todos lados, miré, no había nadie. A los que le digo yo, escasos 10, 15 segundos, volvió y repitió la voz fuerte y así, recia, hermosa, de varón, y me dijo: Carlos, te necesito en Santander, vete para Santander. Mi corazón empezó a acelerarse, yo me asusté completamente, empecé a mirar, no había nadie, y volvió y repitió a los 10 segundos por tercera vez: Carlos, te necesito en Santander, vete para Santander. Fue algo impresionante para mí, caí de rodillas, caí llorando. Y en ese momento en que yo hice: Dios, ¿por qué? Yo sentí que algo se desprendió de mí, subió al cielo y pude oír su voz. Esa misma madrugada salí a las 2 de la mañana a los campos y las montañas de Santander. Estoy hablándote, más o menos tenía ya casi unos 17, 18 años. Y desde esa época estoy predicando la palabra de Dios, porque Él me llamó y me envió. He escuchado su voz cuando me habla a veces al oído. He tenido experiencias sobrenaturales con Él, donde le he visto cara a cara. Por eso este ministerio se llama Cara a Cara con Jesucristo, porque lo conozco y lo he visto. Donde me ha hablado y me ha dado instrucciones. Cada vez que me saca del país a predicar en otros sitios, cuando me manda a misiones, a levantar hombres y mujeres para que le prediquen a la manera de Él. Me ha salvado de peligros innumerables, donde he visto la muerte y he visto su mano poderosa protegiéndome. Y he visto al Santo Israel, por eso le sirvo, porque Él me llamó, no porque yo quise autonombrarme, ni porque haya ido a un seminario bíblico. Porque también, aparte del seminario de las Asambleas de Dios, un día dije: pero ¿por qué la Misión Bautista y los de Asambleas de Dios pelean tanto por la doctrina y los pentecostales? Y decidí estudiar en seminario bautista para conocer por qué esa diferencia en la doctrina. Es algo muy tremendo. Después el Señor me permitió entrar a la Bible New World desde California por la BBN y prepararme también allí. Y hoy le sirvo, no por los seminarios, ni por las doctrinas, ni por las denominaciones. Le sirvo por amor a Él y porque Él me dijo:
Sal de toda denominación y sírveme a mí. Aquí dejó el manual. Por eso es que muchas veces oramos por alguien y se sana. No porque tengamos poder nosotros, sino porque Él nos acompaña de los cielos con señales, milagros y prodigios cuando es necesario. Vamos a ver los ministerios. Vámonos rapidito y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, antes de ir a Efesios. Libro de los Hechos, capítulo 1, que es el primer requisito después de haber tenido su encuentro personal o sobrenatural, después de haber sido purificado, después de oír su voz y después de que Él te oiga a ti, ¿qué es lo necesario para que tú tengas para poder ejercer el ministerio? Entonces, como vimos ya en Isaías, ¿cuáles son las características para saber si tengo o no tengo ministerio? Ya tú puedes deducir en este instante si realmente has sido llamado por Dios al ministerio o estás ofreciendo fuego extraño. Porque si tú no has sido llamado al ministerio y te has puesto un título para engañar a la humanidad, y si tú cogiste el evangelio por profesión y no vocación, serás condenado y lanzado al infierno por hacer cosas que Dios no te ha mandado hacer. Una cosa es predicar o enseñar la palabra de Dios, que todos lo podemos hacer y para todos se nos fue dada y ordenada la gran comisión. Pero los ministerios de edificación de la iglesia son para personas que Dios haya llamado al ministerio. Vamos al libro de Hechos, lo importante. Le dijo el Señor mismo a sus apóstoles después de semejante seminario bíblico que tuvieron ellos, que fueron aproximadamente 3 años y medio, en que el Señor estuvo sobre la tierra con ellos enseñándoles todas las cosas. Y ellos fueron testigos oculares de todo lo que realmente pasó con el Señor. Y les dijo en capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que posterior en el capítulo 2 encontramos que es la venida del Espíritu Santo, lo que denominamos el día de Pentecostés. Pero tiene que quedar claro algo, que cuando Él habla de poder, está hablando del poder del amor, no poderes sobrenaturales, que eso es lo que muchos han confundido. Creen que tener el Espíritu Santo es poderes sobrenaturales y lo confunden con los dones. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, si después de haber tenido tu experiencia personal, si no has tenido experiencia personal, si no has sido purificado tu corazón y tu boca, no le digas al mundo que eres siervo, o que eres profeta, o apóstol, o maestro, o evangelista, o pastor. Porque si Él no te purifica, nunca escucharás la voz de Él. Y de lógica, Él nunca va a escuchar tu voz. Y si esto no se da, y si tú dices que estás escuchando una voz que te habla al oído por las mañanas cuando te levantas a orar, que eso es lo que muchos le dicen a la iglesia, créeme que no te está usando el Espíritu Santo. Ve a Mateo 7, 21 al 23. Léelo. Dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice: en aquel día apartará unos a la derecha, otros a la izquierda. Y a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, entrar al gozo del Señor. Y a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos señales, hicimos prodigios. Y resulta que el hombre no hace ni señales, ni milagros, ni prodigios, sino son los ángeles del Señor, ordenados por el Señor, respaldando su palabra. No los hombres, no tenemos poderes sobrenaturales. San Marcos 16, 20 dice que el Señor desde los cielos respalda su palabra. Entonces, si en ti no ahí está el poder del amor, no podrás predicar amor, no podrás enseñar amor. Y lo único que harás es hablar bonito, hablar fuerte, reprender demonios y mostrarte con que tienes autoridad y poder sobrenatural y poder de Dios y rica andarraba acá y vas acá, y engañas a la gente con promesas falsas y mentirosas. La gente te puede seguir, millones te pueden seguir,
y mostrarte bonito y que tienes autoridad y que reprendes al diablo y haces lo que haces. Pero si no has tenido un encuentro sobrenatural, no has sido nombrado por el Señor, estás ejerciendo una profesión, mas no una vocación. Y esto es una vocación. Y no porque me nazca, sino porque he sido llamado, limpiado y preparado por el Hijo de Dios a través de su palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder, el poder del amor. Miren lo que dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí sí, mire, y me seréis testigos. Miren lo que dice la palabra. No hablarás palabrerías, ni tienes por qué estar vaticinándole a la gente un mañana poderoso, próspero, uy, que le va a ir bien, que no sé qué, que sí sé cuándo. Cuando Dios no ha mandado a hacer eso. Dice, y me seréis testigos. Entonces, ¿qué es un testigo? Alguien que habla lo que ha visto. ¿Eres testigo de Cristo? ¿O de quién eres testigo? De ti mismo. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ti que quieres predicar la palabra de Dios, y sé que hay muchos que están sentados, que han tenido visiones, que han tenido experiencias sobrenaturales, y saben que el Señor los ha ido limpiando y transformando, y no se atreven a predicar porque les da temor. Déjame decirte una cosa: falta en ti el poder del Espíritu Santo, que Él venga sobre ti y te llene de amor. Porque cuando te llena de amor se va el temor y empiezas a enseñar la palabra de Dios, pero en forma correcta, guiados por Él. San Juan 14:26. ¿Qué dijo San Juan 14:26? Miremos, estamos aquí cerquita. Les voy a leer directamente de la palabra. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿por qué tú no hablas lo que Cristo habló? ¿Por qué hablas lo que tú quieres hablar? Es tremendo. Vamos al libro de Efesios y corroboramos todo lo que hemos dicho. Libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 hasta el verso 16. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo pues preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación de que fuisteis llamados. Dice el dicho, más claro no canta un gallo. Esto es una vocación, no una profesión. Porque es que muchos hoy en día se preparan en seminarios teológicos de cualquier denominación y sobre todo de iglesias, porque ahora ya cada iglesia está montando su propio seminario y está titulando y dándoles credenciales a muchos hermanitos que no han sido ni llamados por el Señor al ministerio, sino lo han tomado por una profesión para ganar dinero a través de la palabra de Dios. Por eso usted ve que muchos pastores no trabajan con la disculpa, ay, es que la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, y le acomodan una teología. Y cuando tú miras el contexto de eso, está hablando de otra cosa muy distinta a los siervos de Dios. Aunque Pablo sí dijo que quien sirve en el altar, coma del altar, pero es algo muy distinto también. Veamos otra vez, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, y escuche, con que fuisteis llamados. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿fuiste llamado por el Señor o te has autoproclamado? O como ves que dentro de las iglesias se recoge dinero, ¿quieres ganar dinero? Ahorita vamos a ver unos ejemplos tremendos. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y a ti que estás viendo esta predicación, esta enseñanza, pues esto es una enseñanza, no una predicación. Entonces, analiza a tu pastor, a ese hombre que tienes ahí al frente o a esa mujer. Analízalo. ¿Ha sido llamado? ¿Realmente sirve por vocación?
Dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Es humilde y es manso? ¿O es un vivaracho de esos que no se le puede decir nada porque de una vez se enciende y se crece y habla fuerte y regaña? Porque Él es el único que tiene autoridad, el siervo del Dios viviente. ¿Es manso y humilde? Soportándoos con paciencia. ¿Es un hombre o una mujer de paciencia ese siervo que te está dirigiendo? ¿O es altivo, es altanero, es grosero? Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Refleja y demuestra amor en su vida, en su ministerio, en la misma congregación que diriges. Porque si no hay amor, no tienes el Espíritu Santo, así digas lo que digas. Todo esto que habló el apóstol en este momento es un reflejo de que el Espíritu Santo mora en ti. Pero si no tienes estos frutos en ti o este fruto en ti, no has sido llamado por Dios al ministerio. Es increíble. Miren lo que dice el verso 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Son pacíficos? ¿Guardan la unidad? ¿O simplemente dividen? ¿O sus predicaciones son para destruir, para matar y para robar? ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos? Dice que son los famosos asesinos del alma y portan Biblia. Pero los discípulos verdaderos muestran estas cosas en sí mismos y vinieron para dar palabras de vida y vida en abundancia. Aleluya. Miren lo que dice el verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y vuelve y repite la palabra vocación. ¿Sus predicaciones son predicaciones de esperanza? ¿O son predicaciones de prosperidad y dinero y dinero y dinero y dinero? Ahí está la diferencia, mi hermano. Para que sepas si tú has sido llamado al ministerio o si no has sido llamado al ministerio y tú te has impuesto y por eso pides tanto dinero en cada predicación, en cada enseñanza. Mira lo que dice acá. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, escuchen mi amado hermano, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Dice otra vez, dice, verso 7 de Efesios 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, esto es por gracia, esto no es por profesión ni porque yo quiera, sino porque Él quiere y me limpió, me purificó, me preparó y me envió y me respalda. Entonces fíjese que para ser ministro del Evangelio hay un proceso, hermano. Y eso no es porque yo quiera, porque de la noche a la mañana amanecí que, es que voy a enseñar la palabra, voy a ser pastor, voy a ser profeta, voy a ser evangelista, voy a ser apóstol, maestro. No, esto es un proceso. Y en todo ese proceso interviene el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Miren lo que dice, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ven? Él lo llamó a uno, pero le otorgó a uno el don. Es un permiso, es una autorización para poder hacerlo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó, escúcheme mi amado hermano, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y aquí es donde entra lo bueno de la enseñanza para estos tiempos. Entonces notamos algo tremendo
para estos tiempos, para estas épocas. Y estamos hablando más o menos del año 95, 2000 para acá, cuando muchos ahora dejaron el título de pastor y comenzaron a salir los apóstoles modernos. Pero resulta que la Biblia es clara y realmente apóstol significa columna. Porque la iglesia de Cristo, cuando apareció ya desde el día de Pentecostés para acá, se constituye como un edificio, un templo, donde sus bases, o la base o el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Luego vienen las columnas, que el libro de Apocalipsis dice que son 12 columnas que están constituidos el templo de Dios. Y esas 12 columnas iniciales, o las 12 columnas que realmente forman el templo de Dios, se dieron por el mismo Señor Jesucristo quien las nombró. ¿Sí? Vamos al libro de Mateo, vamos rapidito, libro de Mateo capítulo 10. Libro de Mateo capítulo 10, capítulo 10. Verso del 1 al 4 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que ellos se echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces fíjese que Él es quien da la autoridad, no somos nosotros. Y si Él no nos ha dado a nosotros, o a ti no te ha dado la autoridad, porque no has seguido el proceso, no has estado en ese proceso de llamado, transformación y purificación para oír la voz de Dios, entonces a ti no te usa el Espíritu Santo, sino de acuerdo a Mateo 7, 21 al 23, te usa un espíritu imitador del Espíritu Santo, porque Jesús les dice allí en el verso 23 de Mateo 7, 23, que Él nunca los conoció. Y si Él nunca los conoció, el Espíritu Santo, la lógica dice que tampoco los conoció. Entonces, si no es el Espíritu Santo, es un espíritu del mal que te está usando a ti, porque tú no le estás dando la gloria a Dios. Estás diciendo: yo hago milagros, yo sano. Vas a donde la gente: yo te oro, yo te limpio, yo sano, yo hice, yo deshice. Mentiroso el diablo. Fuera el diablo de aquí realmente, porque eso no tiene nada que ver acá. Cristo es el que sana, el salva, bautiza, da poder. El que hace milagros, señales y prodigios es el Cristo. Nosotros somos instrumento para llevar su palabra y para que el Espíritu Santo actúe, no nosotros. Mire lo que dice la palabra. ¿Sabe cuáles son los apóstoles reales? Mire, aquí dice, verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y escúchame, mi hermano, que te haces llamar apóstol para esta época. Perdóneme, discúlpeme. Pero si tú te haces llamar apóstol, eres un hijo del diablo. Así prediques, así hables, así hagas y deshagas. Porque no es el Espíritu Santo que te usa. Porque hay 12 apóstoles, los cuales nombró Jesucristo directamente. Miren: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero vamos a algo muy tremendo aquí, porque muchos dicen, inclusive alcanzo a recordar a una de apellido Facchini, una mujer de apellido Facchini, argentina, que dice ser apóstol, tiene emisora de radio y se dice ser apóstol, y casualmente un día cometió un grave error y fue a invitarme a mí a una transmisión en vivo y en directo. Y yo, que sí me conozco la palabra por más de 30 años comiéndomela al derecho de rever todos los años, puedo decir que la he leído de pasta a pasta y me la he escudriñado más de 50 veces, fuera de religiones, teologías, doctrinas, sectas, denominaciones y todas esas cosas referentes a las Sagradas Escrituras, para poder entender tiempos, pictografía, geografía, historia universal, historia del pueblo de Israel, libros originales, para poder sentarme aquí y hablarle a ustedes, o en las iglesias o en la iglesia, la verdad de Dios. Y ella decía, un día me dijo, yo le hice esa pregunta en vivo y en directo, y yo le dije, hermana Diana, dígame una pregunta, ¿usted por qué es apóstol?
Me dijo, es porque el apóstol Ricardo no sé qué de Miami vino aquí a Argentina, me impuso las manos, me regó aceite en la cabeza y me nombró apóstol. Le dije yo, mentiroso el diablo. Le dije, deme una muestra bíblica. Me dijo, ay sí, el día que Elías en los carros de fuego fue subiendo al cielo, su manto cayó y le cayó a Eliseo. Ahí lo ungió como profeta. Mentiroso el diablo. Y le dije, todos los hombres para estos tiempos están cometiendo un grave error y están nombrando ministerios. Ningún hombre tiene la autoridad de nombrar ministerios a nadie en ninguna de las áreas. Le compete al Señor Jesucristo. Aunque Pablo nombró otros ministerios que según él el Espíritu Santo se los había otorgado, y más adelante los vamos a ver. Pero los 5 ministerios principales que habla el apóstol Pablo en Efesios 4:11 son nombrados directamente por el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, del verso 12, y voy a ir rapidito y le voy a mostrar un error garrafal que cometió el apóstol Pedro. Y fue en reemplazar al que iba a ser el sucesor de Judas, basándose en un escrito de la palabra de Dios. Cuando la orden en el verso 8 fue que estuvieran juntos, reunidos, unánimes en oración. Nunca Jesucristo les dijo, y reemplácenme a Judas, porque él mismo escogería al sucesor de Judas. Y notamos que la Biblia muestra que en total hubieron 14 apóstoles, pero realmente ante Jesucristo y ante la sana doctrina hay 12. Mire lo que dice la palabra. Voy a leer rapidito de Hechos 1:12. Dice, elección del sucesor de Judas. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Ahí ya no estaba Judas Iscariote. O sea, estamos encontrando 11 apóstoles juntos cumpliendo la orden de Jesús. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos en la carne, hijos de José y María. En aquellos días, mire lo que pasó. ¿Cómo se equivocó este hombre por no esperar realmente a que Dios haga las cosas en tiempo y ocasión? Se apresuró. Dios no lo mandó. Jesucristo no le habló y le dijo, levántese y dígale esto a los apóstoles. Pero dice que Pedro se levantó, verso 15, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo, escuche, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Citó la palabra de Dios, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Ven que Pedro empezó con un discurso y él nunca dijo, el Espíritu Santo me dijo, porque todavía no lo habían recibido, el Espíritu de poder. Habían recibido una orden de Jesús y eran quedarse quietos orando unánimes hasta que el Espíritu Santo descendiera. Pero se le ocurrió en medio de las oraciones levantarse y comenzar a decirles unas cosas que Dios no le había mandado. Miren lo que dice, porque, verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21, es necesario, les dijo Pedro, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice que señalaron a 2, o sea, entre todos escogieron a los que creyeron realmente y los vieron más santos, más puros,
y escogieron a dos. Escuche el error tan tremendo. A José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando, escúchese, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Nunca Jesús los mandó a escoger al sucesor de Judas. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que la palabra de Dios se mezcla con las suertes? A ver, el que le estuvo de buenas pues fue Matías. Y se atrevieron a orar y a pedirle al Señor que les mostrara es que con las suertes, a ver quién iba a ser el sucesor. ¿Acaso Jesús escogió a los 12 apóstoles iniciales con suertes? Tin, Marín, Veló, Tingüe, Tuparamácara, siempre fue. Ah, este le tocó. No, eso no es así. Está escrito en la palabra, pero es un error garrafal que cometió el apóstol Pedro. Se apresuró, tomó una decisión equivocada sin tener la dirección del Espíritu Santo porque no lo había recibido. La orden era esperar unánimes en oración hasta que sobre ellos llegara el Espíritu Santo para que le fueran testigos. No los mandó a nombrar ningún sucesor y mucho menos a echar suertes. Dios no es de buena suerte, Dios es de bendición, es de gracia. Es un Dios que se responde a cada uno y nos bendice, no con suertes, a ver si me va bien o si me va mal. No, se equivocó el apóstol Pedro. Porque después, más adelante en el libro de los Hechos, encontramos cuando Saulo de Tarso, dice, capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que fue la experiencia sobrenatural de Saulo de Tarso, camino a Damasco. Dice que el Señor mismo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se postró y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: soy Jesús a quien tú persigues, y me seréis testigo. Y se lo dijo a Ananías: ve y busca a Saulo. Y él se asustó y dijo: no, Señor, si él mata a los hombres. Le dijo: no temas, porque yo lo he escogido y lo he enviado y me será testigo en las naciones. Pablo fue el sucesor de Judas, nombrado por Jesucristo, no Matías. Fíjese que el ministerio de Matías nunca se supo más de él. Y ese ministerio se perdió porque era un ministerio de hombres, dado por hombres. Y hoy en día hay muchos ministerios de hombres dado por hombres, sobre todo aquellos que se creen apóstoles cuando no lo son. Si tú estás en un lugar donde predican la palabra y ese hombre se dice ser apóstol, mira en la Biblia si el nombre de ese varón está en la Biblia. Si ese nombre de ese varón está en la Biblia, es un verdadero apóstol. Si ese nombre de ese varón o esa mujer no está en la Biblia, es un falso, un impostor y está ofreciendo fuego extraño. Sí, usa la palabra de Dios, como Pedro en su momento cometió el error y usó la palabra de Dios, el libro de los Salmos, oró también muy bonito, les habló muy bonito, pero llevó el pueblo a un error y fue a tirar suertes, cuando Dios no va con las buenas suertes. Eso es del diablo y fue usado por Satanás en su momento por humanismo, y de ahí se han levantado teologías humanas para decir que el hombre sí puede nombrar ministerios, y no es así. El hombre lo único que hace es confirmar el ministerio en una persona, pero la persona que recibe el ministerio es la única que puede saber en sí mismo si ha sido llamado por Dios al ministerio o no, si ha tenido este proceso del que hemos hablado. Y la iglesia desconoce esto por no analizar lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, apóstoles para estos tiempos no hay, a menos de que el nombre de ese apóstol esté aquí escrito en la bendita palabra de Dios. Volvemos al libro de Efesios 4:11, dice, ya pasamos lo que son apóstoles. A otros profetas. Es increíble. Es uno de los ministerios que está más mal tergiversado para esta época. Profetas.
Y vemos a muchos que han sido pastores y ahora, como los profetas son muy buscados por la gente para que vaticinen de mañana, porque supuestamente Dios les habla, entonces cambiaron el título de pastor y ya no quieren ser pastores sino profetas. Y todo el mundo ahora dice, uy, el profeta fulano de tal. Mentiroso el diablo, porque para esta época hay ministerio profético, no oficio profético. Ya lo mismo lo hemos visto en enseñanzas anteriores, que la palabra de Dios dice que Jesús dijo que las profecías cesaron y la ley hasta Juan Bautista. Podemos ejercer el ministerio, la representación profética, pero es muy distinto el ministerio profético a el oficio profético. Profetas no existen. Existe el ministerio, o sea, la representación. Pero viene algo más tremendo todavía, y creo que nos vayamos al libro de Pedro. Ya le confirmo, mi amado hermano, libro de Pedro, segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, para ti que quieres seguir en la palabra de Dios. El título de la porción dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. Pero Pedro dice en el verso 19 que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, ojo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primero tenemos la palabra profética más segura. Ojo, ministros que dicen ser profetas. Si tú eres un profeta y en estos o te dices ser profeta, lo único que puedes hablar es la palabra profética más segura. No puedes venir a hablar otras cosas distintas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya los profetas cesaron y la base de la iglesia y la máxima autoridad llamada Jesucristo dijo que ya no hay más profetas. Mira lo que dice la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero es que ahí viene el problema. Que ellos dicen, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me dijo, mañana te va a pasar esto, mañana te va a pasar aquello. Uy, vas a llenarte de dinero, vas a ser próspero, vas a sanar, vas a no sé qué. Mentiroso el diablo. El libro de Jeremías dice que no, y de Ezequiel y aún Isaías dice que no le creamos a los profetas, ni creamos en sus sueños ni sus visiones. Y ellos salen ahí con el libro de Joel. Vamos a Joel, capítulo 2. Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. Libro de Joel. Libro de Joel. ¿Dónde estás? Capítulo 2. Dice, verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Se toman de esto, que es para los postreros tiempos. Pero si lo analizamos, dice muy claro que el Señor te va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu de amor. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Por eso es que usted encuentra profetas mujeres. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero para estos tiempos, dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Pero qué es lo que tienen que profetizar? La palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Entonces, tampoco es un oficio el ser profeta. Algunos me han dicho, pastor, yo no tengo ministerio. Yo no sé cómo servir. Mentiroso el diablo. En el mismo instante que tú estás enseñando, predicando la palabra de Dios, eres profeta del Dios viviente.
Y quien a ti te vaticina al mañana, como si estuvieras yendo al horóscopo, que no hay diferencia hoy en día en muchos ministerios entre un brujo o un espiritista y un profeta moderno, porque cumplen el mismo oficio, y las tres profesiones dirigidas por un espíritu engañador ponen de por medio al Espíritu Santo y sacan versos bíblicos del Antiguo Testamento. Y a ti que te han profetizado, niégame si no te sacan versículos, sobre todo del libro de Isaías, donde te vaticinan con ese versículo cosas buenas y bonitas que supuestamente te van a suceder, pero la verdad no te sucede nada. Nada. Porque es un espíritu de engaño y de error. Mateo 7, 21 a 23, habló Jesús. Muy claro. Léelo, lee la palabra. Entonces, ¿quién es el profeta? ¿O quién está ejerciendo el ministerio profético para estos tiempos, para la iglesia de Cristo? Quien habla la palabra profética más segura. Ese es un profeta. O sea que en este momento que estoy hablando la palabra profética más segura, me constituye ministro profeta. Pero no el profeta usado por Satanás. La palabra es clara. Ella no miente y Jesucristo no se equivoca. Entonces, ¿no me puedo llamar profeta? No, no me puedo llamar profeta. Porque todos ejercemos la palabra profética más segura. Cuando predican en los buses, cuando predican en las calles, cuando van a las cárceles, aún por este medio, muchos se han constituido profetas sin saberlo. Entonces, ¿sí tienes ministerio y puedes ejercer la palabra de Dios en esta área del ministerio? Sí. ¿Como apóstol? No. Así fundes iglesias. Así tengas mega iglesias. Ya están las 12 columnas. Nosotros somos los muros. Nosotros somos los muros, simplemente. Mire lo que dice la palabra. Dice, a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? El mismo ministerio lo dice, el que lleva el evangelio de la palabra de Dios. Aquellas personas que cuando están expresando la palabra de Dios logran ganar esas almas para Cristo. Logran tocar el corazón de las personas. Logran llevar la mente realmente a entender que tienen una vida de pecado y quieren la vida nueva en Cristo. Y los vemos predicando en los buses, en las calles, en las cárceles, en los hospitales. Eso es ser evangelista. Es un ministerio grande y poderoso, pero ahora nadie quiere ser evangelista. Ahora quieren ser pastor y profeta. Porque como hay hombres que se han llenado de dinero a través de la palabra de Dios y tienen super mega iglesias y tienen dinero y mansiones, ahora todo el mundo quiere ser pastor y profeta para llenarse de dinero. Recuerdo que en la ciudad de Fusagasugá tuve que sancionar a una persona duramente, y era una mano derecha del ministerio allí, porque me empezaron a llegar quejas de que ella se iba a las casas a orar a las personas, que hermanita, venga, yo le oro, que Dios me mostró, que Dios me dijo, y llegaba y medio leía una porción y oraba por esa persona y reprendía demonios y que ya estaba bien, y al final abría la Biblia y les decía, hermana, mi siembra. Tenían que echarle el dinero ahí en la palabra de Dios. Y la cerraba y se iba contenta. Que porque ella tenía derecho a eso. Y déjame recordarte una cosa. El evangelio ni se compra ni se vende. Es gratuito. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ay, pero es que el hombre de Dios, el obrero digno de su salario. Sí. Y él no se queda con nada. Si tú estás ejerciendo un ministerio porque Él te llamó, yo soy testigo fiel de que Él provee sin que yo pida dinero. Yo no tengo por qué pedir ni ofrendas, ni diezmos, ni pactos, ni siembras, ni nada de esas cosas por la palabra de Dios. Él dijo que quien quiera bendecir a un siervo de Dios, así sea con un vasito de agua, Él le dará su recompensa. Y quien bendiga a un profeta, dice profeta
o bendición de profeta recibirá. Por eso no pedimos dinero, porque no necesitamos dinero. No tenemos por qué utilizar la palabra de Dios y las iglesias para llenarnos de dinero, son sacándole a la gente dinero. Es triste. En la ciudad de Medellín me llegaron unos audios que dan vergüenza. Un supuesto profeta y una supuesta profeta pidiéndole dinero a una hermana y son sacándola y engañándola, llevando la Biblia y haciendo oraciones, cosas falsas, mentirosas, ritos, pactos y cosas, porquerías que no tenemos que hacer nosotros, porque la palabra de Dios es poder de salvación para todo aquel que en él cree, no para hacer porquerías, igual que un brujo, que un espiritista. Tenemos poder y autoridad porque Él nos lo dio. San Marcos 16, 17. No tenemos por qué ir a hacer ni riegos, ni porquería, ni poner piedritas, ni esto, ni aquello, ni nada. Mentiroso el diablo. El verdadero se distingue porque habla la palabra profética más segura. Aquí en Bogotá, en una parte de la ciudad, se llama Usme. Hace unos años conocí a una pareja y un varón. Y un día me invitaron a esa iglesia y prediqué un tema que está en Jeremías, que es aprendiendo a conocer la verdadera voz de Dios. Y la gente murmuraba de una manera tremenda. Y lo mismo me pasó en Lima, Perú. Predicando el mismo tema, aprendiendo a conocer la verdadera voz de Dios, para que no se dejen engañar por hombres con título que les piden dinero. Si algún hombre te pide a ti dinero, diezmos, ofrendas o lo que sea, créeme que no es un siervo de Dios, porque Dios respalda su palabra y respalda a quien Él ha enviado. Nos procesa así y pasamos situaciones a veces críticas, pero no hace falta que Él ponga en el corazón a alguno que venga y golpee la puerta o haga una llamada y diga a uno: pastor, mire, Dios puso en mi corazón darte esto, que es muy distinto a que uno pida dinero, porque eso me constituye en un mercader de la fe. Lee 2 de Pedro capítulo 2 y te enteras lo que son los mercaderes de la fe. Y muchos cogieron eso como profesión para poder pedir dinero y llenarse de dinero. Y han estafado a muchos. Aquel sinvergüenza en Usme, yo no lo sabía. Y después la iglesia se acabó y empecé a recibir yo llamadas: pastor, mire que usted predicó esto y nos lo mostró en la Biblia y es tremendo, porque es que el pastor de la iglesia nos está haciendo eso. ¿De cómo así? Me dice: sí, nos dice que él a las 5 de la mañana se pone a orar todos los días y el Señor le habla, y todos los días nos dice: el Señor me habló esta mañana. Y a algunos les hizo sacar créditos a nombre de él, televisores televisores, créditos, resultó con carros, resultó un poco de cosas para la iglesia, que para pagar los arriendos, que para no sé qué, si sé cuándo, y estafó a mucha gente usando la bendita palabra de Dios, engañándolos con el tema de que Dios les hablaba. Nótelos, hablan duro, ay, no sé qué, y eso gritan y reprenden demonios y hasta el carajo, y se muestran con una autoridad tremenda y te dicen: a ti te digo, Dios te dice, bla, 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 bla. Y te emocionan. Te emocionan. Y eso no es así. Son mercaderes de la fe. Y caen en ministerios y hay gente que se sale de la sana doctrina y corren a esos sitios que para que les den profecía, para que les den palabra. Por ahí me resultó un amigo muy querido mío: uy, encontré al verdadero Dios en un sitio. Ni me voy a guardar el nombre de la denominación porque es vergüenza, y está así llena de gente. Y su líder, con más de 5 o 6 mansiones en los Estados Unidos y más de 11 millones de dólares a punta de diezmos y ofrendas, comiendo caviar y viviendo exquisito y delicioso. Y la iglesia llevándole dinero a Baal. Me dices que estaba en mi habitación solo, desesperado. Dije: Dios, háblame, y si tú me hablas yo te vuelvo a buscar, y no sé qué, desde cuándo. Y lo invitaron a una reunión de esas, y se le acercó un brujillo cristiano, porque realmente son brujos, ciegos, que ni conocen la palabra de Dios, porque si la conocieran no estarían haciendo eso. Y le dijo al oído: tú me dijiste que te hablara, que no sé qué. Le pareció similar, igualito a las mismas palabras que él dijo. ¡Wow! Dios me habló, Dios me habló. Mentiroso el diablo. Un espíritu de adivinación, y Satanás mismo, para sacarlo de la sana doctrina, lo llevó a eso. Vamos al siguiente. Verso 11 dice:
evangelistas y a otros pastores. ¿Qué es un pastor? Pastor no es el que tiene una consola, televisor, sillas, instrumentos musicales y un local. Eso no es un pastor. Pastor no es el que habla y habla aún a través de las redes sociales. No. Pastor es aquel que le da alimento a las ovejas a tiempo, fuera de tiempo, está pendiente de ellas. Es que se preocupa por sus ovejas. El que está orando por sus ovejas. El que recibe la llamada de sus ovejas. El que atiende sus ovejas. Eso es ser un pastor. El que sabe qué alimento les da, cómo se los da, a qué hora se los da. Y no simplemente el que tiene cosas por ahí. Eso es ser pastor. Es el que vela por ti, el que cuida por ti, el que te escucha, el que ora por ti, el que te aconseja, pero a través de las Sagradas Escrituras. Ese es ser un pastor. No aquel que se dice ser pastor. Y la Biblia dice que las ovejas reconocen a su pastor. Y le doy gracias a Dios que aparte de las iglesias que me ha permitido fundar y a los hombres que me ha permitido preparar para que le sirvan a Él, muchos han tomado esta página, bendito sea Dios, donde se preparan y donde les puedo dar la comida a tiempo y fuera de tiempo. Y me he constituido pastor humano, pero en ministerio, porque realmente el pastor de la iglesia se llama Jesucristo. Y para estos tiempos, el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces, aquel hombre que se dice ser pastor, pero que no te guía a la verdad que es Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida, es un falso hombre. Así se vean señales, milagros y prodigios, y así la iglesia sea súper gigante. Porque somos simplemente ministros del Evangelio. Ni siquiera yo soy pastor. Ejerzo el ministerio pastoral, que es muy distinto. Y cuando hablo la palabra profética más segura, ejerzo el ministerio profético. Y así funde iglesias. Y así levante ministerios y forme hombres y mujeres para que le sirvan a Dios a la manera de Dios. Puedo ejercer el ministerio apostólico, pero no soy apóstol. Como no soy profeta, ni soy pastor. Ejercemos el ministerio, que es muy distinto. No soy el presidente de la República, pero puedo ser ministro de la nación. Dice, la otra parte dice, y maestros, 5 ministerios nombrados por el Señor Jesucristo. 5 ministerios. Maestro de la palabra. Y hoy en día muchos creen que como se autotitulan apóstoles, es el ministerio más grande que hay. Y que después le sigue el del profeta. Por eso encuentras ministerios donde él es el apóstol y a ella le dicen la profeta. Mentiroso el diablo. Porque el ministerio más grande que hay, si lo vamos a mirar así, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, es el ministerio del maestro. ¿Quién nombró a los apóstoles? ¿Un apóstol a otro? No. ¿Un pastor a los apóstoles? No. ¿Un evangelista? No. ¿Un maestro? Sí. A Jesucristo le decían rabí, maestro. Y un maestro nombró los ministerios. Y es el ministerio más despreciado dentro de las congregaciones. Son menospreciados los maestros de escuela dominical. Y a muchos se les olvida que la Biblia dice, y Jesucristo dijo, que a los niños les pertenece el reino de los cielos.
Y los maestros de escuela dominical le están enseñando a los propietarios de los cielos. Pero ya nadie quiere ser maestro. Quieren estar en los altares, quieren ser cualquier otra cosa menos maestros. Es lo que dice la palabra. ¿Para qué son estos 5 ministerios? Miren, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. O sea, nosotros hemos sido puestos para formar a otros para el ministerio. Para eso son esos 5 ministerios, para formar a otros. No para que nos llenemos de vanagloria y empecemos a levitar, a caminar como sobre el piso y que la gente nos venere. Lo único que falta es que a los pastores o a los evangelistas o a los profetas hoy en día, se nos inclinen y nos adoren. Porque los falsos ministerios han provocado eso, que los santos, la iglesia, ya no busquen a Cristo, ni la dirección del Espíritu Santo, sino que los busquen a ellos. Y se hacen ver, aún por la televisión, en las super mega iglesias como son los todopoderosos. Y la gente corre esperando que el pastor le ponga la mano encima y lo toque. Pero no buscan a Cristo. Y se les olvida que en Jeremías 33:3 el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. No mando clamarle ni a los profetas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para eso estamos nosotros, para edificar el cuerpo de Cristo, no para utilizar el evangelio para sonsacarle dinero a ustedes. Vuelvo y lo repito, ministerio que los llame a ustedes a pedirles dinero es un ministerio errado, falso, fuego extraño, no avalado por la palabra de Dios, no avalado por el Señor Jesucristo, no respaldado por el Espíritu Santo, sino por espíritus de adivinación, mentira y milagros provenientes del mal. Mateo 7, 21 al 23. Verso 13 de Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para eso estamos nosotros, para brindarles ese conocimiento que Él nos ha entregado a nosotros. ¿Sabe qué es lo que más me gusta del libro de Ezequiel? Y para mí es el libro obligatorio de todo cristiano, que todo cristiano debería comérselo. Porque es el único libro de la palabra de Dios donde Dios le habla directamente a un hombre. Y ese hombre, la orden fue, lo que oigáis, lo hablas. Él simplemente transmitió lo que se le dijo, pero no dio una opinión personal. Nunca se quejó, solamente cuando Dios le dijo que le iba a quitar la luz de sus ojos y era su esposa. Y para que no hablara, lo dejó mudo. ¡Fuerte! Pero el verdadero ministerio, para que usted lo conozca, mi amado hermano y mi amada hermana, no habla nada ni opiniones personales, ni saca teologías de aquí ni teologías de allá. Va a la palabra de Dios y te enseña la palabra de Dios. Ese es el verdadero ministerio, otorgado y avalado por el Señor Jesucristo y el verdadero Espíritu Santo de Dios. Porque es que hay muchos ministros hoy en día que a su gente le predica porque fue y compró un libro del pastor fulanito de tal que es el famoso, y lee el librito y viene y se lo transmite a la iglesia. ¿Acaso el Señor no te habla a ti? Si tú eres escogido por Dios, si tú has sido llamado por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo te respalda, Él te da la palabra a través de la misma palabra que dejó estipulada, no teologías de hombres. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy hablaba con una hermana preciosa de la ciudad de Medellín y le puse una tareita que está ahí en Pedro, unos procesos que más adelante de pronto los enseñamos también, de qué es lo que debe tener un ministro del Evangelio. Y me decía, no, yo no alcanzo, yo no puedo, no sé qué, no lo logro. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque no entran a la palabra realmente a meditarla en forma correcta. Porque el tiempo, el entrar al cristianismo, porque Dios lo llama a uno, eso es un proceso. Esto no es magia que ¡pum! Usted entró porque aceptó a Cristo, hizo una oración de fe, el pastor le puso las manos y usted ya es nuevo. No, señor.
Esto es un proceso de aprendizaje donde tú y yo hemos sido procesados y seremos siendo procesados hasta que Él nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia a las bodas del Cordero. Mientras tanto somos imperfectos y vamos en un proceso, edificándonos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ojo con esto, mi hermano, porque por eso es que tú caes en errores. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Y para que usted no se deje llevar por todo viento de doctrina, debe conocer la palabra de Dios, debe entrar a la palabra de Dios. Y si a ti no te enseñan la palabra de Dios, sino te sacan predicaciones con un verso aquí, un verso acá, un verso allá, sin mirar los contextos, tú vas a caer en vientos de doctrina y en teologías emocionalistas de cosas que no son reales y te estás condenando a ti mismo. Creyendo servir a Dios, no le estás sirviendo. Estás siguiendo enseñanzas y mandamientos de hombres. Por eso estás como estás. Vuelve a la palabra, vuelve al camino angosto, vuelve a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Vuelvo y lo leo. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escucha esto, por estratagema de hombres. Crean situaciones, crean shows, crean espectáculos, se la planean. Algunas naciones dicen, uy, se la cranean lo más de bien, o sea, la piensan y cuadran todo tan perfecto para que el culto sea tan espectacular, para que la música concuerde y toca las fibras del alma y llega con las predicaciones suácates, y como tú abriste tu corazón a esa sensibilidad, ¡pum! ¿A qué pasa al final o a la mitad del culto? Porque algunos lo hacen a la mitad del culto, y es que después de la oración y alabanza, cuando estás así bien, uy, la mano entra más fácil al bolsillo. O como muchas iglesias hoy en día, al datáfono, porque ahora piden con la tarjeta de crédito. O cuando tú llamas para una oración y al final, hermano, ¿cuánto va a sembrar? ¿Cuánto va a sembrar? ¿Cuánto va a sembrar? El evangelio ni se compra ni se vende, es gratis. Quien cobre por entrar a predicar, porque tiene el descaro de ahora cobrar VIP a los que más plata les cobran para ir a escuchar a un predicador súper famoso. ¿Y qué me dice ahora de los congresos de adoración y alabanza? Cuando yo era joven eran gratis y uno llevaba su ofrendita, pero ahora toca pagar, dizque por adorar al creador de la vida. Miren lo que dice aquí, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son las artimañas del error? Fácil. Tú estás necesitado porque tienes problemas económicos, pues prediquémosle prosperidad. Y les enseñamos que sembrando van a cosechar. Y que quien siembra abundantemente va a cosechar. Y resulta que Pablo estaba hablando de otras cosas muy distintas, y eran las ofrendas de amor. Que está enfermo, entonces lo aprovechamos y hacemos radio lluvias. Hermano, siembre para el ministerio, porque se va a extender la palabra de Dios y será sano y tu oración será contestada. Mentiroso el diablo. Nosotros los hombres somos los que necesitamos dinero, no Dios. Dios no necesita, porque Él es el dueño del oro y de la plata, dice Deuteronomio 8:8. Y se la da a quien Él quiere. Él no necesita el dinero, nosotros sí. Pastor, pero es que ¿cómo pagamos la luz? ¿Cómo pagamos el agua? ¿Cómo pagamos los arriendos? Por ahí hay una porción donde Él dice que aborrece las reuniones y los templos, porque el templo de Dios soy yo. Fíjese ahorita con esta pandemia, cerrados. Y algunos son tan, ¿cómo se dice? Tan avispados, tan abejas, que ya están pidiendo diezmos para que hagan transferencias, ya que la gente no puede ir a las iglesias. De lógica, crean un imperio humano y tienen que sostenerlo. Y el imperio humano se sostiene con dinero. ¿Y cómo es la forma de conseguir dinero? Predicando una mentira, emocionando a la gente, engañando a la gente. Si tú quieres diezmar, diezma. Eso es tu problema. Si crees en el diezmo, yo creo en él.
Si tú quieres ofrendar, ofrenda. Pero no te dejes manipular con la palabra de que tienes que hacerlo en forma obligatoria. Eso es de carácter voluntario, de espíritu voluntario, dijo el Señor. Eso lo dice muy claro cuando Él pidió la ofrenda. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Dame un segundito. Libro de Éxodo, capítulo 35. Dice la segunda parte del título, la tercera parte dice: el pueblo trae la ofrenda. Escuchen lo que dice. 35:20 dice: y salió toda la congregación, hijos de Israel, delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Verso 22 dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, voluntariamente. Y el Señor no les dijo: vengan, siembren para el tabernáculo y yo les doy, yo los bendigo, yo los prospero. No, Señor. Lo que prospera es obedecer la palabra de Dios, obedecer al Santo de Israel. Y el resto vendrá por añadidura. Dijo el Señor: buscar el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto os será añadido. Pero ahora la gente busca riqueza. Entonces aquellos hombres con estratagemas crean teologías, con verso aquí, verso acá, verso allá, y la acomodan para la prosperidad. Y la gente cae redondita. Muchos han perdido casas, apartamentos, carros, relojes, celulares, porque por la emoción van y dan, y después, ¿y de quién es la culpa? Ni siquiera el hombre que te está engañando tiene la culpa es tuya por no leer la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra. Verso 15, dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad está en la palabra de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. A medida que tú entras a la palabra, creces y serás bendecido. Pero si tú no entras a la palabra, ¿sí?, vas a ser manipulado emocionalmente para que sueltes tus cosas cuando Dios no necesita ni de tu oro ni de tu plata. Es muy distinto cuando el Señor pone en tu corazón sembrar o dar un diezmo o ayudar a algún ministro del evangelio o ayudar para alguna obra, porque te nace darle. Y no es porque tú quieras, porque la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer. Y recibirás la bendición. Miren lo que dice la palabra. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Usted está viendo que los ministerios se ayudan mutuamente, hermano? ¿Como cristianos se ayudan mutuamente en esta época? No. Se pelean, se señalan, se discuten, se tratan mal. Hoy me tocó corregir a un hermanito de Venezuela, porque cambió desde hace un tiempo sus publicaciones y sus enseñanzas por criticación, por estar criticando, por estar murmurando, por estar peleando, por estar de una manera tremenda. Y lo amonesté sabiamente y con amor. Pero ni siquiera miré su respuesta, porque seguro que se ofendió, porque ya no quieren escuchar la sana doctrina, no quieren escuchar la verdad. Miren lo que dice la palabra, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y dice la palabra que el mejor ejemplo es la iglesia apostólica original. Dice que los que más tenían vendían no todo,
pero sí aportaban económicamente para que no hubiera ni un solo necesitado. Y hoy vemos los pastores gordos y las ovejas raquíticas, sufriendo. Pero hoy, para estos tiempos de que el mundo está en cuarentena, hemos visto y se está empezando a notar quiénes son los verdaderos y los falsos. Porque el falso está desesperado y no haya cómo conseguir más dinero para seguir sosteniendo su imperio, su pequeño imperio de radio, de televisión, que lo ha hecho multimillonario, mientras las ovejas muchas veces están aguantando hambre. Le decía a una hermana, no importa el estrato social. Hay hermanos que están en estratos altos, que tenían su economía alta y están en una situación mala. Y es obligación de la iglesia en estos tiempos de crisis, de lo mismo que tú has aportado, que la iglesia te ayude con comida, con medicina si es necesario. Y te pregunto en estos momentos de crisis, ¿dónde están tus pastores? ¿Dónde están tus profetas, los que te vaticinaban que todo te iba a ir bien? ¿Dónde está todo el dinero que has aportado tú? ¿Realmente has recibido bendición? Y tú que estás aguantando hambre, hermano, que eres de un estrato socioeconómico bajo, ¿tu iglesia ha ido a llevarte comida? ¿O solamente te están sosteniendo por emociones a través de las redes sociales, esperando que se acabe esto rápido para poder seguir recibiendo la cantidad de dinero que reciben? Son mercaderes de la fe. Y a partir de este tiempo que la iglesia de la Odisea está terminando su periodo y estamos entrando en ese periodo de dolores, donde ya va a venir la tribulación, vamos a conocer quiénes son los verdaderos y los falsos. Todos estamos igual en este momento. ¿Cuántos me criticaban y me señalaban porque yo cogí el Facebook y las redes sociales para predicar? Y hoy todos estamos en las redes sociales. Es hora de conocer en qué sitio estás y quién te está guiando. A mí me han llegado muchos con ese ministerio profético y les he dicho, les voy a medir su ministerio. Y si me han puesto furiosos, y les muestro que Pablo dijo muy claro, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y hemos terminado que esto ha demostrado que no son siervos de Dios, pero han engañado a otros. Ay, es que me dijo lo que yo sabía, no era lo único que sabía. Que resulta que en medio de las conversaciones te captan algo y te lo van diciendo. Uy, mira, espera un momentico, es que el Espíritu Santo me está mostrando esto. Yo reconozco el ministerio profético también, porque hay un don de ciencia, de sabiduría, de palabra, de sanidades y eso. Sí lo hay y lo hablan en 1 Corintios. Pero esos dones son en tiempo y ocasión. Nadie los tiene permanentes. El verdadero ministro no los tiene permanentes, porque son para la gloria del Señor Jesucristo. Porque si un ser humano tuviera los dones permanentes, se llenaría de vanagloria y permitiría que la gente lo siga a él. Todo hombre y toda mujer que permita que la iglesia lo siga a él y no siga a Cristo es un falso profeta, un mercader de la fe para estos tiempos. En pocas palabras, un emisario de Satanás con Biblia debajo del brazo. Suena fuerte, pero es la verdad. Es la realidad. Iglesia, abre los ojos. Conoce la verdad de Cristo, conoce la palabra de Dios y ella te llevará a la luz de Cristo y a la salvación. De lo contrario, está siendo guiado por ciegos, guías de ciegos, y la palabra de Dios dice en Mateo que juntos caerán al mismo hoyo, que es el infierno y la condenación. Cristo viene pronto por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia va a ser muy pronto. No te voy a decir mañana ni pasado mañana. Puede ser en menos de 10 años o máximo un lapso de 10 años. Puede que sea. Y necesitamos estar preparados como las vírgenes sensatas. Si te condenas es porque tú quieres condenarte, porque te alejaste de esto por buscar una semejanza de hombre, cometiendo adulterio y fornicación espiritual. Y te espera una condenación eterna. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor, y que le sirva a muchos para abrir los ojos y a otros para redarguirlos. Que
Que muchos comprendan si han sido llamados por Dios al ministerio o no han sido llamados por Dios al ministerio. Y que otros tantos entiendan si son usados por el Espíritu Santo o por un espíritu de mentira y engaño. Y en vez de ser discípulos de Cristo, que llevan palabras de vida eterna, son emisarios de Satanás, que han venido con la palabra misma para robar, matar y destruir. Así como Satanás usó la palabra cuando tentó a Jesús, muchos la usan para el mal. Y así como Pedro se equivocó, nombrando al sucesor de Judas sin haber recibido la orden de Cristo, porque el mismo Jesucristo es quien señaló que el sucesor era el apóstol Pablo, no Matías. Por eso esos ministerios se perdieron. Y tal vez muchas almas se perdieron, porque no iba bajo la voluntad del Santo de Israel. Padre, bendigo a toda persona que está en este lugar con toda bendición del cielo, si es tu voluntad, Señor, para que sus ojos se abran y el velo caiga en el nombre de Jesús y vuelvan al camino angosto, a las sendas antiguas, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga. Un abrazo desde Colombia.